buenos días, familia Fe Viva. Buenos días. Todos bienvenidos a este día tan especial que el Señor ha preparado Amén. para que lo adoremos. O sea, no pensemos que el día solo es para nosotros, nuestro día es de Dios Así y a quien debemos exaltar es a Él. Así que dispongamos ese corazón, por favor, para que su voz transforme nuestras vidas, para que podamos ser llevados a través de la palabra, de su presencia. Amén. Vamos a iniciar primero orando y dándole gracias a Dios. Señor, hoy bendecimos tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y errores, Señor, por todo lo que hacemos que te ofende. Pues sabemos que, aunque somos tus hijos, Señor, de muchas maneras te lastimamos. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por nuestro pecado, Padre. Por favor, sé tú en nosotros, Señor. Llénanos de tu hermosa presencia y que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Aquí estamos anhelando escuchar tu voz y aprender más de tu palabra. Aprender más de lo que tú nos has enseñado y aprender más sobre lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Así que te clamamos, por favor, ábranos el corazón, habla nuestras vidas y transfórmanos, Señor, por medio de la renovación del Espíritu, por tu presencia, Señor. Que tu palabra haga mella en nuestros corazones, aún en el corazón del que está predicando, Señor. Y que tu gloria se manifieste, Señor, para que te podamos orar con todas nuestras fuerzas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como inicio quiero que vayamos al Salmo 119, versículo 17. Voy a leer en versión de las Américas. Salmo 119. Versículo 17. Dice la palabra: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. El querer conocer la palabra y conocer más sobre Cristo, quien es la promesa de Dios al mundo, debe ser nuestro mayor deseo. Por eso es que vamos a estudiar la palabra siempre, porque anhelamos saber más de Cristo, anhelamos conocer más a Dios a través de las verdades que están en la palabra. Así que hoy continuamos con el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 11, nueva traducción viviente. Estamos trabajando en nueva traducción viviente en estos capítulos porque es un poco más clara. Así que si cambio de versión, yo les estoy informando, les estoy diciendo. Dice en 1 Corintios 15, 11. Recordemos que Pablo está exhortando a los de la iglesia de Corinto porque se encuentran en desacuerdo en muchas cosas. Y dice Pablo aquí en el versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Porque todos predican el mismo mensaje. Porque todos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en el Espíritu. Y su mensaje está enfocado en el reino de los cielos
donde tenemos entrada a través de la obra de Cristo, de Cristo en la cruz. Entonces, a ver lo que nos dice la palabra, podemos ver que los hijos de Dios se esfuerzan por predicar el mismo mensaje. No debe haber un mensaje diferente al evangelio. No hay otro evangelio. No hay otra palabra diferente. No hay nada que nos dé salvación sino creer en Cristo. Ese versículo une la charla de la semana pasada con lo que estudiaremos esta semana, ya que este mensaje es el dejado por Dios y nos da testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y yo quiero que ya tengamos eso claro, que un hijo de Dios debe tener la fe en ese mensaje, debe poner la fe en Cristo, porque Cristo es el centro del mensaje, la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Pero aquí hay algunos corintios que presentan falencias en cuanto al tema. Miremos lo que dice la palabra. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15, 12 al 14. Primera de Corintios 15, 12 al 14. Nueva traducción viviente. Dice la palabra. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. La fe del cristiano está basada en la obra de Cristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Eso lo anunciaron los profetas, pero era vedado para el pueblo de Israel, que no creyó en Cristo. ¿Qué pasó? Cristo vino, lo vieron, lo escucharon, y sus corazones fueron llamados a misericordia. Por el contrario, tuvieron envidia de Jesús. Los líderes religiosos, ¿recuerdan cuando hacíamos Mateo? Tuvieron envidia. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Lo crucificaron con un juicio que no era justo. No fue juzgado, ellos simplemente lo hicieron. Ya. Y aún después de crucificarlo tuvieron el testimonio de la resurrección. Porque leemos en Mateo que ellos le pagaron un soborno a los guardias que habían visto que Jesús había resucitado y le dijeron que no, que dijeran que sus discípulos se los habían llevado. Y que eso es la historia que está hasta hoy en día, dice en medio de ellos. Pero no creyeron. Y aquí vemos que Pablo, los apóstoles y ahora nosotros predicamos que Jesús resucitó. Veamos qué encontramos en la palabra. Y quiero que vayamos a Salmos 22, en el versículo 1, donde muy claramente allí David fue usado como profeta, él sin saber que eso que escribió iba a suceder. Dice la palabra, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y Jesús dice en Mateo 27:46, cuando relatan la historia de lo que le sucedió a Jesús, dice así. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que Jesús pronunció en su muerte fueron reveladas en los Salmos por el rey David, 1000 años antes de la venida de Cristo. Fueron 1000 años aproximados. Pero veamos otra parte de este
de este salmo, Salmos 27, 7 y 8. Dice la palabra: todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿ese es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Eso está en el Salmo. Pero veamos lo que pasó en Mateo 27, 39 al 43, cuando Jesús estaba viviendo la situación. Salmo 22, 7 y 8. Salmo 22, 7 y 8, el anterior, el que acabo de leer. Y el que voy a leer es Mateo 27, 39 al 43. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a construirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que es el rey de Israel? No. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: soy el Hijo de Dios. ¿Por qué los líderes religiosos y el pueblo que Dios amaba no podía ver lo que vemos nosotros en este momento? Fue profetizado 1000 años antes y lo están viviendo y no lo pueden ver, ¿no? ¿Por qué lo vemos nosotros ahora a través de esto? Porque estudiamos la palabra. Porque comprendemos que Dios había dicho que eso iba a suceder. Lo dijo a través del rey David. ¿No estaba escrito? Claro que sí, estaba ahí en la palabra. Que no lo entendían. Ellos tenían en su corazón un velo de orgullo. Ese velo no permitió que pudieran identificar al que yacía en la cruz. No pudieron comprender las palabras de Jesús. Para ellos era como estar en medio de la oscuridad. Ahora Cristo está en nuestros corazones y estamos como los corintios, de cierta manera. Muchas veces estuvimos así, viendo desde la barrera sin creer en lo que revela la palabra. Entonces lo leemos, pero no comprendemos. ¿Cuántos han pasado por por ese salmo? ¿Cuántos han leído los salmos y no comprendían que esto era lo que le estaba pasando a Jesús? Y lo que vemos en Mateo. En el Salmo 22, 18 hay otra parte que dice así, Salmo 22, 18. Sí. Dice: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Y en Mateo 27, 35 dice: después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La palabra en los profetas, en la boca de los profetas, fue revelada. Y aquí los mismos soldados hicieron parte de esto, del momento. Fueron protagonistas de lo que la palabra 1000 años antes había profetizado. Podríamos decir, bueno, pasaron por alto lo que los salmos dicen, pero Isaías también describía esos momentos de nuevo. Y lo podemos leer en el Salmo 53. Cuando lo has hecho, lo leíamos completos, pero yo saqué solamente un versículo para que no nos extendamos tanto, ya que lo vimos hace 8 días, donde relata la muerte de Jesús. Pero en Isaías 53, 4, dice, hay una parte donde nos muestra cómo Jesús iba a hacer la obra
¿Y cómo vino a hacerla? Lo vemos en Mateo. Dice Isaías 53:4, Reina Valera, en esta versión, para que podamos comprender un poco mejor esta parte, dice la palabra. Isaías 53:4, Reina Valera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Cuando lo estaban crucificando. En Mateo 8, 14, 17, la palabra nos revela lo que le escribió a Cristo. Esas son las señales que Cristo iba a manifestar. Y aquí en Mateo 8, 14 al 17, dice la palabra. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. El pueblo de Israel vio las obras de Cristo. El pueblo de Israel vivió las obras de Cristo. Y ahora nosotros también vemos las obras de Cristo en nuestras vidas. Porque después de conocer a Cristo y comprender su vida y ver cómo nos transformó a nosotros, cómo nos sacó de la oscuridad, de la oscuridad a su luz admirable, también hemos visto esas señales en nuestras vidas. Jesús dio señales que podían ver todos. Y creo que las personas que te conocieron antes y te conocen ahora pueden ver las señales que hay en tu vida. Porque antes vivías de una forma que no mostraba a Dios, pero ahora tú eres testigo y eres testimonio de la obra de Dios en tu vida. El pueblo de Israel no podía comprender. Yo antes veía esa no comprensión como un orgullo que ellos tenían en su corazón. Pero ¿no creen que deberíamos lamentarnos que haya orgullo en el corazón del hombre cuando Cristo se presenta? Me molestó cuando leía la actitud de los líderes religiosos. Ellos estaban envanecidos y no fueron capaces de conocer a su Cristo, que ahora es nuestro Cristo. Pero creo que si ellos no lo hubieran conocido, es posible que nosotros tampoco lo hubiéramos conocido. Eso tuvo que suceder para que nosotros conociéramos a Cristo y tuviéramos salvación a través de la palabra. Así que los que no pusieron la fe en Cristo serán destituidos a la muerte eterna. Pero los que tienen su fe activa podrán compartir con Dios la vida eterna. Porque su fe está puesta en la obra de Cristo, muerte y resurrección. Y eso es lo que quiere hacer Pablo aquí. Porque es tan importante conocer la palabra. Pero no solo la palabra, sino el poder transformador del Espíritu a través de la palabra en nuestras vidas. ¿Quién nos muestra que somos mentirosos? ¿Quién nos muestra que somos vanidosos? ¿Quién nos muestra que estamos mal delante de Dios? La palabra. Y su Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Por qué viene el Espíritu Santo en nuestra vida? Por la fe puesta en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en la obra de Cristo, viene su Espíritu y comienza a transformar nuestra vida. Comienza a redarguirnos de pecado, justicia y juicio. Y precisamente eso es lo que Pablo quiere evitar en Corinto en ese momento. 1 Corintios 15, 15 al 18. Continúa Pablo diciendo. Esa es versión, una traducción viviente. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque habían algunos que no creían en la resurrección. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso,
Todos los que murieron creyendo en Cristo están ¿qué? Perdidos. Algunas veces me he encontrado con personas que dicen ser cristianas. Pero para ellos el ser cristiano simplemente es ir a la iglesia. Y es verdad. Vamos a la iglesia y encontramos a personas que en la iglesia son de una forma, pero en la calle son de otra. En la iglesia son los santos, pero en su casa son los que maltratan, son los que ofenden. En la iglesia son los santos porque tienen poder económico, pero en su trabajo son los que subyugan a sus empleados, los que los maltratan, los que los ofenden, son los que lastiman, no muestran a Cristo con ningún hecho. Por eso muchos se niegan a creer en Cristo. También en la iglesia encontramos a otros que solo van detrás de milagros. No van detrás de Cristo, van detrás del milagro. Pero la palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán. No que nosotros debemos alcanzarlos, sino que por creer en Cristo, sus bendiciones nos alcanzarán a los que creemos en Él. Otros van por un puesto. Y aparentemente en la iglesia crecemos y es como una herida que está mal curada. Recuerden que cuando una herida, cuando hay un raspón y se cura mal, como que se hace la costra, pero por dentro está la herida aún fresca y no se cura y se comienza a enfermar más, más y más. Toca quitar la costra otra vez. Nos pasa muchas veces. Creemos, pero somos parecidos a los de Corintios. No somos sanos aún, estamos en transformación y comenzamos a pasar continuas pruebas por nuestro pecado. No es porque Dios quiera, sino ese es nuestro pecado que está siendo transformado en nosotros para traernos a santidad. A nosotros nos pasó. Cuando llegamos a la iglesia, un pariente muy cercano murió. Me quedé sin trabajo. Estuvimos a punto de divorciarnos. Pasamos muchas dificultades y llegamos a pensar que estábamos en el lugar equivocado. Nuestro bebé en ese momento se enfermó a punto de la muerte. Pero en ese tiempo, Dios puso a personas maravillosas cerca de nosotros que no nos soltaron. Y nos apoyaron de muchas maneras, no solo en oración. Su apoyo incondicional fue tremendo. El amor de Dios lo vimos de tal manera que no puedo simplemente decir que fueron personas. Ellos son mis hermanos. Son más cercanos que nuestra propia familia. Luego tuvimos una necesidad enorme de conocer a Dios. O sea, eso nos llevó, ese hecho de conocer personas que estaban llenas del Espíritu, nos puso a nosotros una necesidad de conocer más de Dios. Y donde Él nos ponía, donde Él nos decía que estuviéramos allí, íbamos. Que había que estar a las 5 de la mañana, estamos a las 5 de la mañana, pero éramos solos. Estamos con nuestros hijos, eran 3 en ese momento. Y estábamos donde fuera. Y después fueron 4 y después fueron 5. Y donde fuera que Dios nos pidiera que estuviéramos, allí estábamos. Y estábamos dispuestos. Y nuestra fe creció para que su gloria se manifestara. Así que hoy nos tienen con ustedes. Les digo que todo valió la pena. Cada lágrima derramada, cada momento difícil, cada hermano que puso a nuestro lado, cada pelea por la fe, cada sufrimiento donde se glorificó. Él se glorificó, Él se manifestó. Toda la gloria sea para Él. Amén. El que conoce a Cristo dispone su corazón. Es llenado y llamado a ser hijo de Dios. Por lo que en Corintios se refiere, aquellos que dudaban de la resurrección de Cristo estaban echando por tierra su salvación. Porque al no creer en salvación, ¿cómo iban a ser apartados de sus pecados? ¿Cómo iban a recibir el precio pagado por sus pecados si no creían en la salvación, si no creían en la resurrección de Cristo? Pero Pablo los lleva a ver que si no creen, de nada les sirve
Están en la iglesia. ¿Para qué están en la iglesia si no creen? ¿Recuerdan quiénes eran los que no creían en la resurrección? Por ahí en el libro de los Hechos hay un caso donde Pablo ya lo quieren matar. Creo que es en Hechos 8. No estoy claro. Pero hay una... En la cultura judía tenemos un grupo que no creía en la resurrección, que eran los saduceos. Ese era un grupo aristocrático del pueblo judío, el más poderoso por su influencia y en los puestos políticos que mediaban entre Roma y los judíos. Ese grupo aristocrático era judío, creía en sus normas, en sus leyes, pero ellos no creían ni en el Mesías, no creían en la resurrección de los muertos y eran superiores en estatus político que los fariseos, ya que los fariseos sí creían en el Mesías y en la resurrección. Allí podemos ver casi sin tener duda que la influencia de los corintios, ya que ellos eran muy aparentes, muy llamados a ser aparentes con el dinero, a creerse de mejor estatus, a ser los que mejor hablaban, porque estaban influenciados por los griegos, por la cultura griega. Ellos tuvieron que tener contactos con algún saduceo y ellos se dejaron influenciar por esto. Pero mire las malas influencias cómo dañan el testimonio de Cristo. Hoy en día hay personas que hacen lo mismo. Personas que reniegan de la palabra y de Dios, aún de Cristo, con la misma Biblia. Porque su pensamiento está puesto en cómo convencer a otros de lo que ellos piensan. Pero no buscan la verdad de Dios en la palabra, buscan la verdad de sus corazones. También vemos en lugares, no son todos, donde manipulan a la gente con versículos bíblicos. Y si la Biblia no se estudia, por eso el estudio de la Biblia es personal. No se queden solo con lo que se les da en el púlpito, vayan a la casa y pongan esos versículos y léanlos y digan, bueno, ¿de dónde sale Pablo con esto? ¿Por qué Pablo dice aquello? ¿Por qué el pastor dijo eso? Que cuando van a decirle a otro, el pastor me dijo que la Biblia dice, no digan, la Biblia dice esto. Porque no somos los hombres los que nos deben convencer. Es el Espíritu Santo el que debe convencer a cada hombre. Y continuamos allí en 1 Corintios 15, 19. Dice Pablo, y si nuestra esperanza está en Cristo, es solo para esta vida. Hablando de los que no creen, ¿no? Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero miren, ¿en qué ponían los saduceos su esperanza? ¿Y en qué ponían los que estaban en la iglesia su esperanza? En el poder económico. Porque al estar en la parte suprema donde hacían relación entre Roma y los judíos, ellos tenían mucha manera de manejar el dinero. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día mucha gente por tener dinero, por tener posibilidades, por tener ideas, por tener trabajo, creen que tienen más que otro cristiano que está en la misma iglesia y que cree en Cristo. Pero su fe está puesta en el dinero, mientras que el del pobre está puesta en Cristo, en la obra, en su poder. Y aquí hay una diferencia porque aquí es donde tú ves que el que es pobre es rico en Cristo, es rico en fe. Porque quien suplementa su fe es Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Así que su fe está puesta en el poder de Dios. ¿De quién es todo lo que existe en el mundo? ¿De quiénes somos nosotros? ¿De quién es todo lo que hay? Los cielos y la tierra. ¿Por quién fue construida? Por Dios. Así que el poder está en Dios, no está en los hombres. Ni en los hombres más ricos está el poder. No está el poder ni en las instituciones. El poder está en Dios. El Dios que vivifica al que está caído. El Dios que transforma al que se rinde delante de él.
En Él está el poder y la bendición. El rico está pues poniendo su mirada en el dinero. Pero el dinero se acaba, las riquezas se acaban y perecen. Efeso, Corintio eran de las ciudades más poderosas. Ayer estuvimos viendo un documental sobre esas zonas. Y donde estaban esos millonarios y ricos, ahora no hay nada, hay solo despojos. Hay recuerdos, ruinas de lo que fueron algún día. Pero los hijos de Dios han crecido y ahora estamos aquí para la gloria de Dios. Así que en este momento estamos en el año 2025 después de Cristo. Hay gente que pasa pendiente del año chino, el año de la rata, el año del mono, creo que es este año. Otros piensan en ser llenos a través del yoga, otros de la marihuana. Otros buscan su felicidad en el trago, en el licor. Pero nosotros tenemos nuestra complacencia en la presencia de Dios, en su palabra, que nos revela a Cristo, que es quien nos manifiesta la grandeza de su Padre. Así que como los corintios, nosotros no debemos dejar que otros nos influencien y nos alejen de lo que muestra la palabra. Por el contrario, debemos tener esas revelaciones en nuestras vidas. Debemos ser como los apóstoles. Pero no como los apóstoles de estos años. No como los apóstoles que se creen superiores a todos. No. ¿Cómo eran los apóstoles? Humildes, sumisos a la palabra. Escuchaban a Dios y lo obedecían. Estuvieron a punto de la muerte. Por allá Pablo cuando estaba en Efeso y estaba el negocio de las estatuas y de todas estas cosas estaba yendo a pique, y el empresario que estaba con eso, no, grandes llanes los efesios, ¿recuerdan? Y que Efesios se levantó y después fueron y cogieron a Pedro y a sus acompañantes y los golpearon y los sacaron, al final los sacaron de la ciudad y los apedrearon. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Cuando fueron yo me imagino que Pablo pensó que había muerto. Y de hecho creemos que ahí fue donde murió y subió al tercer cielo y conoció a Dios y vio a Jesucristo. Y tuvo todas las revelaciones. Pero, ¿qué pasó? Cuando lo tiraron allá afuera, lo rodearon los apóstoles y oraron. La iglesia oró y se levantaron. ¿Y qué dijo Pablo? Sigamos predicando. Sigamos predicando. Porque no importa lo que nos haga el mundo. Que no importa quién es Dios y Cristo. Esa es la mayor ganancia de nuestra vida, que no conocemos a Cristo. Pero en 1 Corintios 15, 20, 23, Pablo dice, 1 Corintios 15, 20, 23, nueva traducción viviente. 1 Corintios 15, 20, 23. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esa resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese.
Yo podría decir que la Biblia se resumía en esos 3 versículos. Yo, Rubén. No es un... Nos habla de la promesa. Nos habla del pecado del hombre, de la promesa de Dios y del cumplimiento de la promesa a través de Cristo. Los relatos sobre la resurrección de Cristo son tan maravillosos. Miren, en serio, los invito a que los lean. Los encuentran en Juan, en los 2 últimos versículos, en los dos últimos capítulos. Los encuentran en Mateo, en Lucas y en Marcos, en los últimos versículos, en el último de cada uno. Y es tan increíble. Pero miren, algo que me llamó la atención es que recuerdan que primero fue María Magdalena y fue corriendo con otra mujer al sepulcro y vio dentro del sepulcro, y después ellas van a correr y se les aparecen 2 ángeles. En otro dice que hay un ángel a los pies de la tumba de donde habían puesto a Jesús y otro en la cabecera, y le decían, ¿por qué lloran? Vayan y cuenten a sus apóstoles, a sus discípulos que la ha resucitado. Y ellas corrieron y se encontraron con Pedro y con Juan. En el relato Juan dice, y con el siervo que Jesús amaba, dice, no se nombra él mismo, sino dice, y con el siervo que Jesús amaba. Y entonces, ¿cómo cuando ellas les dicen esto, Pedro no cree y sale corriendo y entra a la tumba y mira y no está? Pero después estas mujeres se encuentran con Jesús y les dice Jesús, corran y díganles a ellos lo que ustedes han visto. Porque Jesús ya les había dicho que iba a resucitar, pero para ellos era como que no entendían, como que, ¿cuáles son sus palabras? Siempre que leímos Mateo, Jesús les decía que él tenía que morir y resucitar al tercer día, pero ellos, ¿cómo así? ¿Por qué habla eso? ¿Por qué dice esto? Y ellos eran como que no entiendo. Y a muchos nos pasa cuando leemos la palabra. Para mí fue muy chévere recordar todo lo que estudiamos en Mateo cuando estaba estudiando esto. Y, pero ¿saben qué me pareció increíble? Que aun cuando ellas llegaron y dijeron, resucitó, sus propios apóstoles, sus propios discípulos no creían. No creían. Y por allá en Juan, en el capítulo, creo que es 20, 21. En el 20 hay un momento donde Jesús dice dice Pedro, me voy a ir a pescar. Y entonces otros dicen, vamos a pescar. Y ellos estaban a lo lejos y Jesús se hace a la orilla. ¿Han podido pescar? No, no hemos podido pescar. Lancen la red al otro lado. Y allá ya la pesca. Y ellos no entendían. Cuando lanzan y la red se llena, dice uno de ellos, dice, es el Señor. Y Pedro, ¿qué estaba? Pedro estaba sin bata, estaba en ropa interior. Y apenas escucha que el Señor, Pedro, ¿qué hace? Se pone la bata y se tira la bata. Es, es como que no creía y creyó. Y después cuando ellos llegaron a la orilla, Jesús ya tenía peces cocinados, preparados. Pero les dice a todos, traigan peces de los que ustedes han traído. Y se mete Pedro y saca la red. Y habían 136 peces, creo que decía la palabra. No recuerdo ahorita. Pero lo increíble es que ellos no creían. No creían. ¿Por qué no creían si Jesús les había dicho eso? ¿Por qué no creían si fueron las mujeres testigos y fueron y les dijeron? El Mateo dice que aún los soldados se dieron cuenta y fueron y se los contaron a los líderes, a los fariseos, religiosos. a los líderes religiosos. Y ellos, ¿qué dijeron? Los sobornaron. Cuando vengan a preguntar para que ustedes no tengan problemas, ustedes van a decir que sus discípulos vinieron y se llevaron su cuerpo y que no saben dónde está. Y es lo que se regó en el medio del pueblo. Ese es el comentario que hay en medio de todo el pueblo de Israel, de los judíos hasta este momento.
Pero Jesús resucitó y se apareció a Pedro, a Juan, a los discípulos. 8 días después, se aparece en medio de la reunión en Galilea, cuando están todos reunidos, y se aparece. En unos dice que Jesús dijo, ¿tienen algo de comer? Tengo hambre. En otro relato dice que ellos tuvieron miedo, porque dijeron, es un fantasma. Y Jesús dice, pero venga, tóquenme, no soy fantasma como ustedes creen. Ellos pensaban, pero ellos estaban felices, pero asustados. Pero Jesús ya les había dicho que eso iba a pasar. Ese es el corazón del hombre. Su orgullo lo aparta de reconocer la palabra. Su orgullo lo aparta de ver lo que hace Cristo en nuestras vidas. Pero hoy muchos podemos decir, miren, tóquenme, soy el mismo que antes veía. Soy el mismo que antes decía mentiras. Tóquenme, soy el mismo que antes le pegaba a la esposa, por ejemplo. No estoy diciendo que lo hiciera, sino soy el mismo que ofendía. Pero ahora tóquenme, soy diferente. Alguien recién conocía a Cristo y decía, oiga, pero ¿qué le pasa? Ahora es diferente. Hace un mes estaba que se moría por los recibos y ya me estaba pidiendo plata prestada. Pero hoy, ¿qué le pasa? ¿No me va a pedir plata prestada para los recibos? Pero yo ese día estaba tan tranquilo. Les podría decir lo que me pasó, pero es que después no me creen. Ese día Dios envió un ángel y me dio la plata. Seguía transformando mi vida. Y apenas tenía 8 días de conocer cómo realmente era. Porque, ¿saben? Los milagros no son para los que ya llevan mucho tiempo. Sí, hay milagros en nuestras vidas. Los milagros son para los nuevos. Para los nuevos. Para los que necesitan que su fe sea acrecentada. Ellos necesitan de los milagros. Nosotros ya conocemos a Cristo, ya sabemos a quién vamos a acudir. Y nuestra fe ya está puesta en Él. Y Él ya es nuestro proveedor, nuestro hacedor. Y cuando no pasa algo, ya sabemos que es porque estamos haciendo algo mal nosotros. Y estamos en medio de una situación que nosotros mismos propiciamos por nuestro pecado, por no obedecer su palabra. Así que yo les digo que confíen en Cristo. Confíen en la resurrección que fue en su vida. Porque Él fue el primero de toda la cosecha. Él fue el primer fruto de toda la cosecha. Y ahora nosotros hacemos parte de su cosecha como hijos de Dios. Porque nuestra fe está puesta en Cristo y en su obra en la cruz. Así que no dejen de leer los relatos. Y recordemos que hoy estamos en el año 2025. Después de Cristo. Estamos en la nueva era que la marcó Cristo en su inicio. Así que si usted llega a mostrar esa predicación a alguien que no conoce o que no cree, como dato científico le digo, porque no ese no es un dato religioso, dato científico confirmado, que estamos en el año 2025, después de la resurrección de Cristo. Para que le dé la gloria a Dios. Amén. Y cuando mire los cielos, va a comprender que la grandeza de Dios nos la muestra cada día. Amén. Y sus maravillas. Así que los invito a que nos pongamos de pie. Y pongamos nuestra fe en que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y se lo digo a los hijos de Dios. Y a los que quieren y a los que no creen. Les digo, si se arrepienten de sus pecados, si buscan a Dios con todo su corazón y escuchan su palabra y le ponen atención a su voz y lo siguen, van a ser llamados hijos de Dios. Y sus vidas van a ser transformadas por su presencia, no porque ustedes quieran, es porque Dios quiere. Pero hay que rendirse a sus pies y entregarle toda la vida a Él. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu hermosa presencia.
Hoy te entregamos nuestro corazón, nuestros sueños y deseos, Padre. Nuestro anhelo más grande es por poder conocerte más. Pero más que eso es poder obedecerte con todas nuestras fuerzas, Señor. Porque entre más te conocemos, más comprometidos estamos a hacerte caso, Señor. Pero nuestro gozo está en ti, en comprender la verdad con la cual tú nos has hablado. Hoy bendecimos tu presencia. Hoy bendecimos tu amor, tu grandeza, tu fidelidad. Y te pedimos, haznos más como tú, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a ser como Cristo para la gloria de Dios. Que podamos ayudar al prójimo sin interés alguno. Que podamos amarte, oh gran Dios, sobre todas las cosas, sin temor a la pérdida, Señor. Porque tú eres nuestro Rey. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro gran Padre. Y hoy te entregamos todo lo que somos, Señor. Y en nuestra vida. Hoy te damos gracias por cada persona que va a escuchar esta predicación. Hoy te pedimos que lo ayudes en sus situaciones más difíciles, por favor. Y que tu amor transforme su vida, Padre. Hoy te bendecimos con todo el corazón. Y te damos la gloria, Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios inigualable, incomparable. Bendito y santo, poderoso. Grande en misericordia. Pero grande en justicia y en verdad. Gracias. Te damos gracias por cada persona que nos ve. Te damos gracias por cada persona, Señor, que recibe tu palabra con amor. Por cada persona que ha dispuesto su corazón para darte la gloria a ti, Señor. Gracias por la salud de aquellos que han estado enfermos, Señor, y que confían en ti. Gracias por los que este mes están cumpliendo años, Señor. Hoy te bendecimos por la vida de nuestra hija, Señor, y te damos la gloria a ti por su vida, Señor. Te clamamos ayuda a su familia en medio de toda situación, Padre. Dale salud a su esposo, Señor, para que te conozca. Dale sabiduría para que te entienda, Padre, para que tu amor lo transforme y lo renueve. Bendice a nuestras nietas, por favor, y que en su corazón crezca ese deseo por amarte a ti cada día más, Señor. Hoy bendecimos a toda nuestra familia, Señor. A toda nuestra iglesia la bendecimos, Señor. Y te pedimos que en ellos haya el deseo de conocerte más, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy te entregamos esta semana que viene, Señor. Y te damos gracias por la que ya pasó. Porque ahora te vamos a conocer aún más en nuestra intimidad, en nuestros momentos a solas contigo, Señor. Porque tú eres el Rey. Porque no hay nadie igual a ti, Señor. Que porque solo tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Nos despedimos, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, familia Fe Viva. Hoy le damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes y esperamos que nos encontremos el miércoles en el discipulado. Los invitamos a todos al discipulado. Viene una velada el próximo sábado, así que vamos a estar aquí en la casa. Esa velada no va a ser transmitida, esa debe ser presencial, así que los esperamos a todos el sábado en la noche, de 6 a 10 de la noche, para la gloria de Dios. Entonces los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que estén muy bien.